Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Como siempre, tratamos de presentar temas de interés, pero que a la vez nos generen nuevas perspectivas y nos posibilite evaluar mejor las informaciones y las situaciones que nos presentan a diario. Hay un asunto que nos toca de cerca y que a los que ejercemos la profesión de informar, pues nos afecta profundamente. Y es dónde empieza y dónde termina el deber del periodista, dónde concluye ese derecho que creemos los informadores, que tenemos de meternos en la vida de todos y de hablar de todo sin tener y sin parar mientes, o es que ese derecho también tiene un límite. Sobre esos temas vamos a conversar con dos periodistas notables, conocidos en esta comunidad, un cubano, Andrés Reinaldo, del Nuevo Herald, y un venezolano que quiere, dice, convertirse en cubano, pero que no se lo vamos a permitir, Alexis Ortiz. Bueno, ya lo estoy logrando casi, hermano. Ya lo estás logrando. Claro. Andrés, tú que llevas muchos años de profesión y que lo ejerces en el periódico de habla hispana más importante de Estados Unidos y posiblemente de América Latina, ¿cómo evalúas la labor del periodista cuando hay una situación de ética discutible? O sea, cuando el periodista baja más allá de lo que debe informar. ¿Hay cosas en las que uno debe pararse y seguir informando aunque afecte a terceros? Bueno, en Estados Unidos es muy difícil producir informaciones que afecten gratuitamente a terceros porque hay unas leyes de libelo muy estrictas. Entonces, siempre tienes que tener cuidado que si afectas a alguien, eso puede ser objeto de demanda. De todos modos, se supone que la información, el objetivo de la información no es afectar deliberadamente a nadie ni causarle daño deliberadamente a nadie, sino simplemente contar los sucesos lo más apegadamente posible a la realidad. Siempre, a veces, por supuesto, no todo lo que se publica es del beneplácito de la gente que lo lea. Hay mucha gente, por ejemplo, cuando son casos de que alguien descubre a un político con un amante, bueno, pues tienes que publicar el nombre del amante, ¿no? Además del político. Ese tipo de situación siempre es muy conflictiva y hay que tener un enorme tacto, sobre todo cuando se trata de menores también. Es una situación que debe verse con mucha delicadeza. Cuando se trata de personas que tú sabes que no son importantes en la historia y que una mención a ellos en la historia, sin embargo, le traería graves problemas, pues entonces tal vez hasta es mejor ni siquiera mencionar a esa persona si no es imprescindible a la historia, ¿no? Pero hay un punto en todo esto que llama la atención con fuerza, y es que en ocasiones uno lee, uno escucha o ve de que hay situaciones que se sobredimensionan, que realmente no tienen la importancia para que el público esté informado, como el caso del señor que practica el golf, Tiger Woods, que sobre eso se generó un ambiente informativo que a veces era un poco morboso y lindaba con lo desagradable, no solo, me imagino, para el señor Wood, sino también para nosotros que no vivimos de esos chismes y de esos comentarios. No sé qué piensa Alexis al respecto. Bueno, en realidad, Pedro y Andrés, se cometen muchos excesos con la libertad de expresión, pero hay que establecer un principio que desde mi punto de vista debe ser invulnerable, debe ser inalterable, y es que son preferibles los excesos que se perpetran con la libertad de expresión a las limitaciones a la libertad de expresión, porque los propios excesos de la libertad de expresión se pueden corregir con la libertad de expresión, manejándose de una manera atinada y conveniente. Ahora, es cierto que el periodismo moderno le exige sobre todo al periodista mucha responsabilidad, una actitud muy autocrítica, muy severa consigo mismo, porque la competencia por la noticia ha llegado a ser tan salvaje,
tan exigente, tan demoníaca, tan obsesiva, tan enfermiza, que de pronto el periodista se ve envuelto en ese trapiche, en ese laberinto, y muchas veces comete errores que tienen sus consecuencias, porque son errores de opinión pública, como decía Andrés, cuando tú sometes a alguien. Perjuicios muy serios para muchas personas. Exactamente, entonces en eso el periodista tiene que ser muy cuidadoso. Estamos en un tiempo en que los periodistas estamos llamados a ser muy responsables. Sí, en el caso de Tiger Woods es también un ejemplo de cómo el periodismo, sobre todo en Estados Unidos, se ha contaminado del entretenimiento y cómo en busca de importantes ratings la noticia a veces se lleva más allá de lo que debe ser en el plano noticioso y adquiere rasgos de farándula, rasgos de entretenimiento. Que es lo que ocurre en el caso de Woods. Yo creo que ese es un ejemplo en que, honestamente, no creo que años atrás, cuando la televisión no se sentía tan... Con tanto poder. Ni tan obligada a cumplir con determinados ratings de audiencias, ni a competir con los programas de entretenimiento, en el caso de las noticias, porque las noticias eran precisamente los que tenían los mayores ratings. En otra época anterior, 20, 30 años atrás, quizás ese caso se hubiera manejado con un poco más de discreción por parte de la prensa y con menos fanfarria de lo que se ha manejado en esta época. En esta época hay una tendencia a darle a muchas noticias un matiz de entretenimiento siempre que sea posible. Esta semana cerraron en El Salvador un medio informativo porque sacó a relucir los abusos cometidos contra un menor de edad. Mencionó al menor de edad, por cierto, Reporteros Sin Fronteras, esa importante organización que nos defiende a todos nosotros, pues salió en defensa del medio y de los periodistas. Pero a veces, en este caso, uno que puede ser o no un afectado ante una situación de ese tipo se pregunta, ¿tiene el derecho el periodista por tal de informar, hacer estas cosas, o no está simplemente buscando lo que tú decías, el rating, la venta del periódico, la venta de anuncios para la emisora o para la televisora? Bueno, fíjate tú, como decía Andrés, el show noticioso conduce a eso, a que de repente haya ese tipo de desenfreno. Pero si uno tuviera que escoger, con respecto a esta pregunta concreta, si uno tuviera que escoger la defensa del derecho de algún protagonista en este caso, hay que defender el derecho del niño. En eso no puede haber discusión. Los periodistas no podemos tener más derecho que el derecho que tiene un niño a ser protegido en su identidad, a no crearle daños que puedan ser irreparables ulteriormente. En eso yo creo que los amigos de Reporteros Sin Fronteras, que son muy respetables, son gente muy valiosa y valiente. Y que están muy preocupados siempre por el derecho a informar. Claro, no quiero descalificarlos en lo más mínimo, pero creo que en este caso no estuvieron atinados, porque la defensa del niño era más importante que la defensa del periodista en este caso. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes poner el nombre del niño, por lo general, en una información, a menos que tengas una autorización debida. Pero en casos de eso, de violación y eso, por lo general no puedes poner el nombre del niño. Lo que sí no cabe duda es que dentro de la ética o fuera de la ética, el periodismo cada día se hace una profesión más peligrosa. Después del golpe de Estado en Honduras han sido asesinados varios periodistas y en el pasado la principal amenaza de los periodistas eran los gobiernos. Hoy son una gran cantidad de organizaciones, Andrés, las que nos amenazan en nuestros ejercicios. Bueno, sí, sobre todo dependiendo de los países, ¿no? Por ejemplo, en México ser periodista es casi llevar una condena de muerte escrita en el bolsillo. En Colombia durante una época lo fue, en Sarajevo en una época lo fue también, cuando la guerra de los Balcanes. Sobre todo el periodista, el corresponsal extranjero y el periodista investigativo en países que están donde no hay unas leyes democráticas estables, donde hay grupos de poder que pueden actuar impunemente, el periodista corre un enorme riesgo. Nosotros conocemos notables periodistas colombianos, entre ellos un compañero nuestro, Geraldo Reyes, que tuvo que salir de Colombia para poder hacer desde Miami los trabajos investigativos que hace de Colombia, que debía hacer Colombia, y nadie los hace en Colombia, los hace. Eso va a ser un día una historia interesante, como gran parte de los escándalos políticos de Colombia en los últimos 10 o 15 años
han salido del Nuevo Herald de Miami de mano de de la pluma de Geraldo Reyes, porque nadie en Colombia se atreve a escribir de eso. ¿Algo similar está ocurriendo en Venezuela con los periodistas, Alexis? Sí, hay una gran persecución a los periodistas, porque fíjate tú, una cosa que caracteriza a los factores autoritarios, sean públicos o privados, es que no soportan la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión es entre las garantías ciudadanas la que apoya y defiende las demás libertades. Es la libertad de expresión la que permite precisamente que prolifere la crítica y el pluralismo, y entonces todas las ideas se ventilen y cualquier denuncia, cualquier corrupción, cualquier mancha en la vida social pueda ser ventilada y resuelta pacíficamente. Entonces los factores autoritarios, bien sean déspotas políticos, tipo Chávez, tipo Fidel Castro, o sea una mafia, económica como la FARC, los narcotraficantes de la FARC, los narcotraficantes mexicanos, no pueden soportar que haya la libertad de expresión, porque la libertad de expresión está siempre sometiendo al escrutinio público la actuación de todos los factores de la sociedad, sean políticos o no políticos. Entonces arremeten contra los periodistas y crean una situación extremadamente peligrosa, porque como dice Andrés, un periodista en México prácticamente es un condenado a muerte, a menos que se someta dócilmente a los designios de la delincuencia organizada de la droga. Otro aspecto, Andrés, a tener en cuenta es la corrupción en el mundo periodístico. O sea, cómo determinadas fuerzas económicas o políticas, o aún hasta cómo los mismos medios informativos pueden hacer que un periodista se limite en su deber de informar ampliamente y sin restricciones. Bueno, precisamente, por ejemplo, yo creo que siempre hay, en todos los lugares, incluso en los países más desarrollados y más libres, hay una presión sobre la parte editorial por parte de anunciantes y por parte de sectores poderosos dentro de la sociedad que ya bien tienen influencia sobre el periódico a través de la publicidad que le dan, o a través de las redes de intereses. Las relaciones personales. Y las relaciones personales, sí, las redes de intereses, el que sea dueño de un periódico o represente los intereses de una corporación periodística tiene muchos intereses concomitantes con otra serie de factores económicos. Entonces esa presión siempre existe. Depende de la cultura periodística que haya en el país, depende precisamente del margen de libertad de prensa que haya en el país, que si aquí me censuran me voy para el periódico de al lado y digo la verdad en el periódico de al lado, y en el periódico de al lado sí puedo decirlo. Entonces, siempre esa presión existe y siempre esa presión yo creo que va a existir. Cuando en el país hay unas reglas del juego estables en cuanto a leyes y hay una cultura democrática fuerte, es mucho más difícil que estos factores operen, y muchos de ellos muchas veces se inhiben. Muchas veces llaman tratando de controlar una noticia o influir, y cuando un editor dice, no, mira, esto no puede ser así, ya ahí se acaba el cuento. En países que no son democráticos, en países con unas estructuras legales débiles respecto a la ley, te matan o te botan del periódico o se dejan sin publicidad el periódico. Con todo y eso, recordemos que cuando el caso Watergate, acá en Estados Unidos, que sabemos todo cuando lo de Nixon, que le costó el puesto a Nixon, un día el Washington Post despertó sin el 60% de su publicidad. Eso es una presión muy grande. Eso es una presión extremadamente grande para cualquier periódico. Fue un milagro que la directora del periódico, la señora Graham, en ese tiempo dijera, bueno, pues seguimos con lo que estamos. Yo sospecho que si hoy a un periódico le quitan el 60% de la publicidad o quizás menos, los intereses pueden tener una influencia. O sea, el periódico podría cambiar la orientación. Yo creo que hoy sí. O sea, ¿tú consideras que hoy hay menos libertad de prensa en cualquier lugar del mundo que en el pasado? Yo creo que hoy, como que hay una crisis de la prensa, ¿de valores? Hay una crisis de valores, hay una crisis económica, hay una crisis de identidad, hay una crisis del soporte tecnológico de la prensa. Es mucho más vulnerable a las presiones de sus anunciantes, que son menos que en épocas anteriores, porque justamente debido a la crisis económica, valga la redundancia. Hoy yo creo que los intereses económicos tienen una mayor influencia sobre la prensa en Estados Unidos en general. ¿Esto es válido en cualquier medio informativo?
Yo creo que es válido en cualquier medio informativo. Habrá sus excepciones. Hay pruebas que algunos periódicos soportan bien, hay pruebas que otros no soportan. Hay periódicos que a veces prefieren omitir una noticia y dejar que sea el otro el que la saque y así ellos no se sienten afectados. Pero yo creo que la presión de los intereses sobre la prensa en estos años de crisis es mayor que en los años 80, por ejemplo, o en los años 90. La corrupción es un aspecto importante, pero otro aspecto que también pudiéramos enmarcar, Alexis, en el campo de la corrupción, de la información, es la autocensura. Por ejemplo, en Cuba, nosotros vivíamos una férrea censura. En Venezuela no existía, en la Venezuela que yo conocí, en los años 80 no existía censura, pero había autocensura por parte de los periodistas. Había comunicadores que preferían callar algo que sabían por no buscarse un problema. Siempre hay periodistas valientes que dan la cara, que se atreven, incluso dueños de medios de comunicación valientes que se atreven y que dan la cara, como en el caso, en este momento, el dueño de Globovisión es un hombre que está corriendo su riesgo con una tremenda capacidad de resistencia y con una tremenda dignidad. Pero la autocensura es quizás la peor traición que puede hacerse un periodista a sí mismo y que puede hacerle a la opinión pública para la cual trabaja y de la cual depende. Pero la autocensura es producto de esa atmósfera de miedo que crean, ese clima de miedo que se empeñan en crear los gobernantes autoritarios, y ese clima de miedo que crean los poderes delincuenciales como la droga, la delincuencia organizada, y ese clima de miedo que también crean los anunciantes. Porque saber que de pronto te van a quitar, como señaló Andrés, el 60% de los anuncios de un día para otro es algo catastrófico. ¿Quién soporta esos tiros? Lo cierto es que en este momento, Pedro y Andrés, estamos viviendo una situación transicional de los medios de comunicación social, tanto en lo que tiene que ver con el asunto editorial, como lo que tiene que ver con el soporte tecnológico, con el soporte informático, que obliga a una discusión muy seria, muy consistente. Ojalá que se pudieran promover un periódico como el Nuevo Herald, que es tan importante, tan significativo en la opinión pública de Florida y tan reconocido en Latinoamérica, podría promover quizás ese debate, ese foro, para que comenzáramos a discutir de una manera más consistente, más seria, más rigurosa, cuál es la actualidad y cuál es el destino de los medios de comunicación social. Y dentro de esa discusión, una materia que no podemos eludir, que es el riesgo físico, digamos, que están corriendo los periodistas ordinariamente. Recuerda que en estos días tú y yo conversábamos, Pedro, sobre cómo los periodistas están siendo acosados, maltratados, incluso asesinados, y no tienen quien los defienda. Hace unos 20 o 30 años se creó yo no sé si ustedes la recuerdan, antes una Federación Latinoamericana de Periodistas. La FELAP, pero rápidamente fue controlada por el castrismo, y entonces fue el presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, un periodista que en el pasado fue muy respetable, incluso fue profesor mío en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central, Eleazar Díaz Rangel, pero que terminó siendo un agente del castrismo. Entonces la Federación de Periodistas, en lugar de defender la libertad de expresión y en lugar de defender a los periodistas, se convirtió en un aparato de propaganda de la expansión comunista en Latinoamérica. La Federación Mundial Sindical y como todos esos aparatos que ellos fueron capaces de crear. Esto para mí reviste una gran importancia. La Internet, que es para muchos el medio de medios, ¿consideras que puede favorecer a que el periodista soporte mejor las presiones económicas, de censura, etcétera? Sin duda, y obviamente hay un enorme margen en la Internet que escapa a todas las influencias. Ahí no hay economía que valga. Ahí no hay economía que valga de momento. En Internet. Sí, muy apreciado eso, ya vendrán reglas que limitarán. No hay economía que valga de momento, pero en Internet de momento, por ejemplo, cualquiera puede crear un blog y en ese blog expresar lo que quiera. Cualquiera puede enviar sus cosas en Internet a medios en Internet que la gente ve mucho, ya sean sitios determinados que no están ligados a grandes publicaciones. Internet sin duda es para el periodismo es una bendición en ese sentido, de que permite una libre circulación de ideas y una expresión independientemente de que puedan ser censuradas en un lugar, ¿no? Y también Internet tiene una cosa que es fantástica, que permite que las noticias lleguen a un lugar desde cualquier otro lugar del mundo, como es el caso. O sea, a nosotros nos leen en Cuba. El New York Times lo puede leer en Shanghái y en La Habana puede leer el Nuevo Herald. Pueden leer el Nuevo Herald. Entonces eso es una enorme ventaja. Pero hay un tema también con la Internet que no podemos pasar por alto. La información, 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 la información
también es propicia a la irresponsabilidad informativa. También es propicia a que personas sin escrúpulos y otros que tienen escrúpulos para algunas cosas, pero que se venden de santos para otras, pues abusen de ese medio y hagan creer de acontecimientos y de historias que no son reales. Yo creo que Internet terminará la experiencia, porque como quiera que sea, es un medio todavía muy joven, como quiera que sea, la experiencia terminará llevando a Internet, yo supongo, las mismas leyes de libelo que existen para el resto de la prensa. De que no puedes escribir y ofender a alguien bajo anonimato, de que no puedes calumniar bajo anonimato, de que no puedes calumniar a alguien gratuitamente. Eso, tarde o temprano, eso tiene que venir. Alexis, ¿va a decir algo? En todo caso, el Internet potencia extraordinariamente la libertad de expresión porque le permite al ciudadano el derecho a réplica, ese famoso feedback que habían perdido los medios de comunicación social al masificarse. Entonces, esa es la parte hermosa, la parte poética, la parte mágica de Internet, que la gente puede expresarse. Pero hay siempre la parte, digamos, preocupante, sospechosa, y es que se multiplican de tal manera los blogs y los mensajes en Internet que se convierten en un laberinto indescifrable que terminan desinformando. Entonces llegará el momento, como este es un medio incipiente, llegará el momento en que las cosas se ajustarán de un modo tal que la gente va a ser selectiva a la hora de buscar sus mensajes. El peligro está en que cuando las regulaciones vengan, desaparezcan esas libertades, que en algunas ocasiones, como tú bien dices, pueden ser excesivas, pero que a fin de cuentas son libertades. Y hay que buscar la manera de preservarla. Pero las regulaciones tienen que ser para preservar la libertad de expresión, no para limitarla. Bueno, pero yo creo que las regulaciones deben venir en el sentido de, uno, la cuestión del anonimato es fatal en Internet. Entonces cualquiera... Eso hace mucho daño. Desde un punto de vista anónimo dice cualquier calumnia de un funcionario. O te pone a ti a decirle, Andrés, porque a mí me ocurre mucho que con el nombre mío escriben artículos a favor de Chávez, imagínate. Eso está bien. Entonces es algo extremadamente odioso. Ese es el otro Alexis Ortiz. Ese es el doctor Hyde. Ese es el doctor Hyde, Alexis Ortiz. Entonces, algún tipo de control, eso, porque además, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una cultura legal que es casi leguleya, que va a la exquisitez. Al extremo de buscar dónde hay dolo y dónde no, para buscar una demanda. A la larga eso tendrá que imponerse, sin afectar lo que es la libre circulación de ideas. Hay algo más difícil de establecer en Internet que tal vez sea la fidelidad a los hechos, o sea, no todos los blogs ni todos los sitios ni tienen una estructura suficiente de edición como para poder comprobar si esto es cierto, si esto no es cierto, si esto es verdad o no. En el futuro la gente va a cotejar la información que recibe de Internet con las fuentes respetables de información, con los periódicos, con las universidades, con gente en las cuales ellos confían. La gente va a ser selectiva, va a aprender a ser selectiva. Alexis, que se preocupan, pero nosotros conocemos personas que van a la Internet, buscan información y la dan ya como un hecho contundente, real, y que no hay lugar a dudas. Pero también ocurre con los periódicos. Y eso es muy negativo. También ocurre con los periódicos. Pero con la Internet mucho hay más gente fácil, que te dice, lo dijo, en Venezuela hay una frase, lo dijo Últimas Noticias, que es el periódico popular. Entonces, si lo dijo Últimas Noticias, ya es verdad. Y mira, hay gente que no se preocupa. Cosas y las Últimas Noticias era de los menos creíbles. Muchas veces. Sí. Era lo menos creíble que había en Venezuela. Sí. ¿Cuáles son los países, en tu opinión, Alexis, que tienen más problemas en la libertad de expresión? Porque quiero terminar el programa con una pregunta a Andrés Reinaldo. Bueno, en Latinoamérica, desde luego, el ejemplo de los ejemplos en materia de conculcación de la libertad de expresión es Cuba, donde exactamente no existe libertad de expresión ni por asomo. Después los países que están teledirigidos por Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y también se presentan problemas de libertad de expresión graves en aquellos países donde el narcotráfico es un poder realmente arremetedor, como es el caso de Colombia. Los gobiernos que quieren establecer restricciones al ejercicio de la profesión, que están exigiendo que para poder ser comunicador tienes que ser un profesional graduado
de una universidad y que a veces se coluden lamentablemente con otros periodistas para lograr eso. Sí, para ser un Eso comunicador... lo estamos viendo en Argentina. Sí, cómo no. Y en Venezuela se ve. Para ser un comunicador lo que se necesita es demostrar que tú tienes la competencia para ser comunicador, y además eso se resuelve con el público. El público es el que resuelve si tú eres un comunicador o no. ¿Te acepta o no te acepta? Sí, sin duda, eso es así. Háblame del periodismo en Cuba, y si es como dice Raúl Rivero, que en Cuba no hay periodismo porque lamentablemente no nacen periodistas, No nacen. porque matan la prensa. No, mira, el periodismo en Cuba, independientemente de que haya gente con amor a la profesión y vocación hacia el periodismo y todo eso, no puede ejercerse por la simple razón de que todos sabemos que hay una férrea censura y que hay un libreto establecido ideológico al cual se tienen que atener las noticias, desde las más importantes hasta las más simples. Entonces no se puede hablar de que hay periodismo en Cuba. Yo no creo que se puede decir que hay periodismo en Cuba. En Cuba hay propaganda y hay unos órganos oficiales de propaganda que bajo el disfraz de periodismo adoctrina a la población y la informa de las cosas necesarias que hay que informar a la población, que es hoy vaya aquí, mañana vaya allá, va a llover, no va a llover, pasó esto en tal lugar, eso, porque como quiera que sea, la misma corriente abrumadora que hay de información en el mundo ya cada vez los obliga más a dar más información. Indudablemente ellos se sienten obligados a dar más información, a debatir más. A veces reproducen a CNN, los medios televisivos. A debatir más sobre la información. Pero yo no creo que en los países comunistas, en los países totalitarios, se puede hablar de que hay órganos de periodismo, hay órganos de propaganda bajo una cobertura periodística, y los periodistas pueden informar libremente de los temas más inocuos mientras el Estado no quiera tomar un interés sobre estos temas. ¿Qué valoración tiene sobre los que llamamos periodistas independientes? Esas personas que en Cuba lamentablemente no tienen posibilidad de recurrir a un medio de la isla y tienen que volcarse al exterior para informar, para decir lo que allá acontece. El periodismo independiente en Cuba es un movimiento para mí admirable. Hay que ser muy valiente para ponerse a informar, sobre todo al extranjero, de las cosas que ocurren en Cuba, aunque hay una calidad desigual entre sus miembros, que muchos en realidad no son básicamente comunicadores. No son comunicadores, pero lo que tienen es... Tienen el mérito de atreverse al esfuerzo. De atreverse, y tienen esa necesidad urgente de decir la verdad. Y esa necesidad urgente de dar a conocer una verdad que ellos están presenciando. El movimiento de periodistas independientes de Cuba es un fenómeno admirable. Admirable, y honestamente hacen muchas veces mucho más de lo que pueden a un gran riesgo. Bueno, ya hay muchos de ellos en prisión desde la Primavera Negra. 26, el segundo país del mundo con periodistas en prisión. Alexis, ¿corre Venezuela el riesgo de que tenga que surgir periodistas independientes al paso que van las cosas? Al paso que van las cosas se corre ese riesgo. Sin embargo, los periodistas y la gente de los medios de comunicación social están luchando de una manera muy noble, muy valiente. No creo que al final Chávez se vaya a salir con la suya y pueda silenciar totalmente a los medios de comunicación social. Aparecerán, como en Cuba, medios alternativos, distintas maneras de expresarse, pero la libertad de expresión es imbatible, mano, en Cuba, en Venezuela, en cualquier parte. Al final contra eso no pueden los dictadores. En esa arena la libertad gana. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este programa que esperamos haya sido de interés para todos. Les esperamos de nuevo la semana entrante acá. Gracias, Andrés Reinaldo. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a Alexis Ortiz. Tengan todos muy buenas tardes.